Señor Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Sabemos todos de sus grandes ocupaciones, también su recorrido social. Fuera de que nos une una gran amistad, pues también una admiración por su servicio a la iglesia. Este es un curso de catequesis, más bien una catequesis que se ha hecho en cursos, tal vez es la manera en que habría que nombrarla, que hemos venido haciendo con distintos actores, jóvenes, adultos, matrimonios, parejas, obispos, y hoy nos tocó su reverencia, porque nos ayude a profundizar desde lo social. Yo hago una gratitud a Monseñor porque en verdad él tiene una gran autoridad en esto. Hago la petición del Espíritu y ya le suelto el micrófono a Monseñor y al final hacemos una pequeña oración a María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres viento, llévame donde quieras, eres brisa, déjame respirar lo nuevo. Eres fuerza, levántame del suelo, eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nútreme de tu savia. Eres luz, ilumíname con tus rayos. Eres calor, calienta mi existencia. Eres libertad, hazme libre. Eres fecundidad, cúbreme con tu sombra. Eres agua viva, dame de beber. Eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, adelante, aquí somos todos solo oídos. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que todos estén muy bien. Rosy, ¿cuánto tiempo tenemos? Monseñor, entre 30 y 40 minutos. Perfecto. Entonces, he preparado un pequeño aporte a partir de el número 54 y el número 55 que me correspondieron. Yo les invito a hacer un primer ejercicio un poco también para romper esa idea de que solo vienen a escuchar. Entonces, les voy a proponer una pregunta, la siguiente diapositiva. Esa pregunta que está allí, ¿qué siento que le aporta la fe a mi vida? Y les pido que nos escriban en el chat para que Rosy pueda ir leyendo un poco las respuestas. Lo que venga, no se pongan a hacer una gran construcción, ¿no? Lo que salga del corazón. Muy bien. Miren todos esos elementos. Tolerancia. Muy Sí, bien. Monseñor. Miren todos esos elementos que van saliendo, que salen de la experiencia de fe. Y yo quiero partir un poco de eso. La fe no es una abstracción, es decir, no es un ejercicio conceptual. La fe no es un enunciado que no toca la vida. No, la fe es una experiencia. Es eso que toca la vida. Por eso ustedes hablan de que la fe le da valor a su vida, de que la fe le da paz, de que la fe le da sentido, de que la fe le da confianza, de que la fe le da propósito, de que la fe le da coherencia. Si ustedes se ponen a ver, todo eso está articulado a su vivir cotidiano, a su existencia de todos los días, a ese tejido de vida que ustedes vienen construyendo con otros y en la búsqueda de aquello que Dios les ha prometido, que es la felicidad, la salvación. Entonces, el punto de partida para hablar de la fe y la relación con lo social es una experiencia de fe. Cuando nosotros hablamos de lo social, eso es fruto de la experiencia de fe. Y ahorita vamos a ver de qué tipo de fe estamos hablando. Pero siempre una experiencia que toca mi sentir, que toca mis proyectos, que toca mi vida, que toca mis sufrimientos. Aquí alguien decía confianza en la vida en los momentos de dificultad, en los momentos de sufrimiento. Eso es muy importante, ese es el punto de partida. En el número 54, el Papa habla
de varios elementos que hacen que la fe sea esa luz en la sociedad. Y yo quisiera resaltar 5 elementos que están ahí, que ustedes los pueden ver. El primero, la fe yo creo que nos da bendiciones. ¿Qué significa una bendición? Significa la presencia de Dios en mi vida. Eso es muy importante. Cuando ustedes van a la Eucaristía y al final de la misa le piden al Padre que los bendiga, están pidiendo la presencia de Dios, esa presencia de Dios de una manera particular en una situación de su vida. Y entonces el Papa nos habla de varias bendiciones de la fe. La primera, la fe ilumina las relaciones sociales. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la fe en relación con lo social, con el desarrollo humano, la fe es la que está iluminando esas relaciones sociales. ¿Qué significa? Que nos está proponiendo llevar nuestra vida social, las relaciones de todos los días con nosotros, con nuestra familia, con la iglesia, con el barrio, con la ciudad, con las estructuras sociales, políticas, culturales, desde la fe. Y la fe significa que nosotros vemos la vida desde el amor a Dios, desde ese amor que lo trasciende, desde ese amor que nos jalona hacia la eternidad. Entonces, la fe ilumina las relaciones sociales, nos van indicando cómo deben ser esas relaciones sociales. Unas relaciones sociales basadas, yo creo que en 3 elementos. En el amor, porque una relación social que no se base en el amor termina siendo dominación. Una relación social iluminada por la fe siempre buscará justicia. Siempre buscará justicia, porque una relación social sin fe siempre buscará la ventaja, siempre buscará pasar por encima del otro. Y la relación social siempre buscará el bien común. Una relación social sin fe es una relación que se deja llevar por el egoísmo, por los intereses egoístas, por intereses que pueden ser por un grupo social, por un grupo económico, intereses que no responden al bien común. La segunda bendición que nos da la fe es que abre el camino a la fraternidad. Nosotros no podemos hablar de la pastoral social o del desarrollo humano integral desde la iglesia si no tenemos un fundamento que nos permita hablar de lo social. ¿Qué es lo que nos permite hablar de lo social? La fraternidad. Si no hay fraternidad, las cosas sociales que podamos hacer se van a quedar en un servicio altruista, pero que no viene de la fe. La fraternidad es ese elemento fundamental que crea una opción de fe. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en la vida, cuando yo creo en el otro, aquello que crea un lazo entre nosotros va formando esa fraternidad que nos permite ser sensibles frente a las necesidades de tantas personas necesitadas, que nos permite ser solidarios, que nos permite ver lo positivo más que lo negativo, que nos permite ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra vida. La tercera bendición que se nos da es que consolida la fe, consolida los lazos entre las personas. Miren, no hay ninguna relación auténtica sin afecto. Los afectos son fundamentales en la vida. Nosotros muchas veces racionalizamos las relaciones, pero las relaciones son fructíferas cuando se concretan a través del afecto. La fe nos hace ver al otro como hermano y el hermano es hijo de Dios y ese hermano el Señor nos pide que lo amemos en el mandamiento del amor.
y por eso se consolidan esos lazos entre las personas. La otra bendición que nos da la fe es que nos permite afrontar las dificultades desde una actitud positiva. Esto es muy importante. Los conflictos, las situaciones difíciles, las podemos afrontar desde la actitud positiva que nos da la fe, porque la fe nos hace creer que las cosas pueden ser mejores. La fe nos hace creer que Dios está presente, y si Dios está presente, Él no va a dejar que las cosas se hundan en la frustración y en la tristeza. Miren, una confidencia. Monseñor Rubén decía que yo pues tengo ese trabajo de lo social en la arquidiócesis y afortunada o desafortunadamente tengo que ver muchas cosas, a veces límites, situaciones de pobreza, de degradación de la dignidad humana muy fuertes, pero siempre he descubierto en esos espacios que la fe nos hace abrir caminos. Cuando uno ve a los muchachos consumidos por la droga y uno en un primer momento dice aquí no hay nada que hacer, pero cuando sale una mirada, una voz que pide ayuda, cuando hay alguien que está dispuesto a ayudar, allí es donde esa actitud positiva frente a la vida emerge, pero no emerge por sí sola, emerge porque está la fe. Y esa es la fe que nos permite afrontar los conflictos no como un obstáculo negativo, sino como una posibilidad para seguir creciendo, para seguir construyendo un tejido que pueda ser más justo. En la quinta bendición de la fe es esta: la fe convierte al hombre en una bendición para los otros. Esto es muy importante. Cuando nosotros creemos en Dios, necesariamente somos mejores seres humanos, somos mejores personas, porque Dios coloca en nosotros su amor que es eterno, ese amor que nos hace cambiar, que nos hace dar pasos hacia la conversión. Entonces, esa bendición de la fe hace que nosotros seamos una bendición, una presencia de Dios para otros. Entonces, en el ámbito de la pastoral social, básicamente nosotros llevamos nuestra fe ¿a dónde? A las relaciones sociales. ¿A través de qué? De la fraternidad. Una fraternidad que nos hace ¿qué? Concretar unas relaciones de amor, unas relaciones de vida. No son relaciones funcionales. No es que yo le voy, le doy un mercado y me olvido de usted. No, son relaciones de vida que me permiten ¿qué? Que me permiten afrontar los conflictos y las situaciones, acompañar a aquellos que también están en esas situaciones, de modo que yo sea una bendición para las otras personas. Pero esas bendiciones tienen una fuente. ¿Cuál es esa fuente? El Papa lo dice muy claramente. Primero, la experiencia con el amor de Dios. Esa experiencia con el amor de Dios que yo creo que se hace de muchas maneras, pero yo creo que una, una manera de sentir, de vivir esa experiencia con el amor de Dios es reconocerlo presente en la vida, es tener la capacidad de mirar la vida y reconocer allí las huellas de Dios. Eso es muy importante. Pero también esa experiencia con el amor de Dios creo que se encuentra en el silencio de la oración, en el encuentro con el Señor, en el callar y dejar que Él hable. Creo que allí es cuando empezamos a tener esa experiencia profunda con el amor de Dios, que es la que nutre nuestra fe, es la que le da fuerza a nuestra fe, es la que nos impulsa a ser un signo y un testimonio en la realidad social de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo. La segunda fuente de la fe
es Cristo. Cristo es la plenitud de la fe. Es el que nos da el punto más alto de la experiencia de la fe. ¿Por qué? Porque al encontrarnos con Cristo, nosotros podemos experimentar que la fe nos hace morir, pero también resucitar. Es decir, que nos hace ir hacia la eternidad, que no nos deja anclados en lo negativo, en los signos de muerte, en los signos de negatividad de esta sociedad. Uno podría quedarse mirando todas las cosas negativas que hay en el ámbito social, el problema de la drogadicción, el problema de la miseria, el abandono del adulto mayor, los abusos contra los niños, tantas cosas que nosotros vemos día a día, el hambre, pero nos podríamos quedar ahí anclados. Pero lo que Cristo nos dice es que cuando vivimos una experiencia de fe con Él, nosotros somos capaces de morir aquello y de dar el paso hacia la eternidad, es decir, la resurrección. Entonces, la gran invitación que nos hace el Papa es a nutrir nuestra fe. Nosotros en el camino, en este camino que estamos haciendo en la Arquidiócesis de Bogotá, pues se nos invita a vivir esa experiencia de fe y a que esa experiencia de fe esté en torno al encuentro con Cristo en su palabra, con Cristo en el amor, con Cristo en los hermanos. En el número 55, al final del 54 y 55, hay un elemento que a mí me parece muy importante y es que el Papa comienza a hablar de unas implicaciones de una vida de fe. Es decir, si yo recibo de la fe unas bendiciones, si yo nutro mi fe con la experiencia del amor de Dios y con Jesucristo, eso tiene que tener una implicación en mi vida. Una fe auténtica no se queda en palabras. Una fe se traduce en obras concretas, en obras que siempre están marcadas por la misericordia, por la transformación del mundo, por la justicia social. Entonces, la primera implicación de una vida de fe, está en el reconocimiento y el respeto por la creación de Dios, la casa común de la que habla tanto el Papa Francisco. Es muy importante reconocer ese mundo que se nos ha dado. A veces por la rutina de la vida se nos olvida la maravilla de la creación, la maravilla de estar vivos, la maravilla de que aquellas personas que amamos estén vivas, la maravilla de tener un espacio vital que nos permite desarrollarnos. Y por eso, en ese reconocimiento y respeto por la creación, por la casa común, hay tres elementos que son muy importantes que en la pastoral social nosotros trabajamos hacia el cuidado de la casa común. El primero es eso, el cuidado, tener una actitud de preocupación por la casa común. Y cuando yo hablo de cuidado, de preocupación por la casa común, es preocupación por el otro también. Es preocupación por la familia, es preocupación por los jóvenes, es preocupación por la ecología, es preocupación por todo lo que hace parte de nuestro mundo. Un desarrollo sostenible, eso es algo muy importante. Y la ecología integral, que es lo que les acabo de decir, que tiene que ver con todo lo que hace parte de nuestra existencia humana. Cuando hablamos de ecología integral no hablamos solamente de la naturaleza, hablamos de todo lo que hace parte de este mundo, el hombre, la cultura, las construcciones sociales, la vida religiosa, todo lo que el hombre construye es necesario involucrarlo en esa ecología integral para poder crecer, que ese es el deseo de Dios. La segunda implicación es una búsqueda constante por la justicia social,
la equidad y el respeto a la diferencia. Si hay algo que Jesucristo nos enseñó en el Evangelio, es que todo lo que él hacía buscaba la justicia. Él buscaba darle al otro lo que Dios le pedía que le diera: amor, perdón, solidaridad, sanación, paz. Lo que Dios pedía que se le diera, eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y eso es lo que debemos buscar. Esa es la justicia social. La justicia social para nosotros los cristianos no es solamente dar un mercado o dar una ayuda, eso es importante, pero la justicia social es construir un ambiente donde todos reciban aquello que Dios quiere que les demos: amor, justicia, bienestar, estabilidad, respeto, etcétera. La equidad, la posibilidad de que todos accedamos a esta casa común y a todo lo que la casa común nos ofrece. Es muy triste ver, por ejemplo, que nuestro país en el ámbito de la equidad está todavía muy lejano de lograr una verdadera equidad entre todos. Pero la equidad no se logra con violencia. La equidad no se logra con actitudes agresivas. La equidad se logra amando, dando al otro lo mejor de sí, buscando nuevas maneras de ayudar, siendo creativos en el bien. Eso es lo que nos pide también Jesús en el Evangelio. Y el respeto a la diferencia. Todos nosotros somos únicos, por eso somos un regalo. Y es importante construir desde la diferencia, nos dice el Papa. La tercera implicación de una vida de fe es que la fe necesita el perdón para recuperar la unidad. Miren, una sociedad donde no se perdona es una sociedad donde las relaciones sociales se van a quebrar totalmente. Una fe que no perdona es una fe que es mentirosa, porque es una fe que no cree en el otro. Cuando yo creo en el otro, sé que el otro es frágil, como yo soy frágil. Cuando yo confío en el otro, yo sé que vamos en el camino, que a veces nos caemos, que a veces fallamos, pero que podemos volver a levantarnos y a recuperar la unidad para seguir adelante. Es muy importante ese elemento de el perdón. Ese perdón es el que reconstruye. El perdón es el que permite ver las cosas de manera diferente y poder dar al otro lo mejor de sí. Otra implicación de la vida de fe que nos ayuda en la vida cotidiana, pero también en el compromiso social, es que refuerza la confianza. Yo creo que si hay algo que, que a veces la sociedad contemporánea eh, nos va quitando es la confianza. Hay tantas cosas, hay tantos cambios, hay tantas situaciones paradójicas. Por ejemplo, la situación que estamos pasando nosotros en este momento electoral nos puede hacer perder la confianza en las personas, perder la confianza en la buena fe, perder la confianza en que las cosas pueden salir adelante. A veces vemos los horizontes muy oscuros. A veces vemos los horizontes llenos de miedo, llenos de sospecha, de desconfianza, de amargura, y la fe es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Cuando el Señor se acerca a un enfermo que está lleno de desconfianza, de miedo, que ha perdido la esperanza, el Señor le dice: ¿qué quieres? Y él le dice: ¿tú crees en mí? Sí creo. Entonces queda sanado. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de la fe, refuerza nuestra confianza, refuerza esa fuerza que nos hace mirar la vida con esperanza. Cuando yo tengo confianza en el otro, cuando yo confío en Dios, cuando yo confío en mí mismo, cuando yo confío en las cosas buenas que podemos construir, en el bien común que podemos construir todos, pues allí aparece la esperanza.
La fe también da consistencia a las relaciones humanas. Eso es muy importante. Cuando hay fe, las relaciones humanas, como les decía hace un momento, van avanzando, porque entienden que la fe se construye entre frágiles, entre nosotros los hombres que somos frágiles, pero también la fe que nos comunica a Dios es entre aquel que es frágil y aquel que nos ama, aunque es infinito, aunque todo lo puede. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros hagamos, ante todo, le dé consistencia a nuestras relaciones humanas. Cuando las personas van a ayudar, por ejemplo, a una obra social, yo les digo, entre ustedes son hermanos, ustedes que vienen de esta comunidad o que vienen de este grupo, de tal lugar o de tal parroquia, ustedes realmente tienen unas relaciones fraternas entre ustedes, porque ese es el primer testimonio. El primer gran aporte son nuestras relaciones humanas a los otros. Pero cuando nuestras relaciones humanas están marcadas por envidia, por egoísmo, pues es poco el bien que podamos hacer. Podemos dar un desayuno, pero de allí no pasa. La verdadera incidencia en lo social se hace a través de unas relaciones humanas movidas por la fe. La sexta implicación que el Papa insiste es la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común. Que todos nosotros en esa experiencia de fe busquemos aquello que nos une, aquello que hace que la vida sea más digna, aquello que nos hace crecer no a unos, sino a todos, aquello que le da sentido a nuestra vida, como ustedes decían al inicio, aquello que jalona nuestra vida para que busquemos ser mejores personas, aquello que hace que yo sea capaz de mirarme e iniciar un proceso de conversión para dejar aquello negativo que no me permite avanzar y aportar en la construcción del bien común. Entonces, la fe, ¿qué implica? Implica una nueva manera de ver al otro, de ver la vida, de ver las cosas que hacemos. El que tiene fe no ve una relación tratando de sacar ganancia, tratando de engañar al otro. El que tiene fe y ve a alguien siempre se pregunta, ¿qué puedo yo hacer para que esta persona tenga una vida más digna? El que tiene fe es el que es capaz de preguntarse, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Yo cómo puedo dar? ¿Yo cómo puedo aportar? El que tiene fe es el que siempre busca que a través del contacto con el otro se pueda construir un ambiente de vida distinto, distinto, marcado por la solidaridad, marcado, como decíamos arriba, por la fraternidad. Entonces, esa fe tiene una última implicación y es la responsabilidad moral frente a los otros. Cuando el Señor nos ha colocado en este mundo y nosotros creemos en Él, nosotros tenemos la responsabilidad de amar al otro, de acompañar al otro, de ayudarle a que su vida sea más digna. Y entonces, desde esa perspectiva, tiene sentido la ayuda, la solidaridad hacia el más pobre, hacia aquel que no puede, hacia aquel que se siente frágil, hacia aquel que por muchas circunstancias de la vida está postrado. No somos nosotros quienes para juzgar, pero lo que sí tenemos es una responsabilidad moral frente a ese hermano que el Señor me ha puesto enfrente para poder sacarlo adelante, para poder ayudarlo a avanzar. Esos tres elementos que hemos visto de esos dos numerales corticos que el Papa nos da, las bendiciones de la fe, no olvidar las bendiciones de la fe. La fe nos da bendiciones, es decir, nos manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida. Pero esa fe hay que nutrirla, hay que alimentarla constantemente, pero esa fe
también tiene que tocar el día a día de nuestra vida, el momento a momento de nuestras relaciones, el momento a momento de nuestro país, de un país marcado por la injusticia, de un país marcado por la violencia, de un país marcado por la polarización, de un país marcado a veces por los odios, pero que allí el Señor nos invita a hacer una transformación, a dejar esa semilla, a llevar al buen samaritano. El buen samaritano que es capaz de ser sensible, que es capaz de detenerse ante el hermano, que es capaz de curarlo, que es capaz de empeñarse por el otro, de darle su tiempo, de darle sus bienes, de darle su amor. Eso es lo que el Señor nos pide a aquellos que tenemos fe. Y esa es la espiritualidad samaritana, que es la que mueve toda la pastoral social de la iglesia y de una manera particular la nuestra. Yo quiero terminar esta pequeña catequesis con una pregunta y les invito a que vuelvan a escribir en el chat y para que Rosy nos pueda ayudar a leer. Y es, ¿cómo puedo fortalecer mi experiencia de fe? ¿Cómo creo cada uno? Esta no es una pregunta que yo le hago al otro, más bien es una pregunta que me hago a mí mismo. ¿Cómo puedo fortalecer mi experiencia de fe? Yo respondería inicialmente diciendo con la oración, el encuentro con el Señor. Esa es una manera concreta de fortalecer mi fe, la fe que me mueve a mí como sacerdote en la misión que se me ha confiado. A ver las respuestas de ustedes. Fíjense que todos esos aportes que ustedes están haciendo son una ruta. Ustedes están haciendo una ruta ahí. Una ruta desde la espiritualidad, una ruta desde la apropiación de la fe en la vida y una ruta que se concreta en un testimonio concreto con los hermanos, en esa capacidad de acercarse al otro, de cuidarlo, de escucharlo, de darle lo mejor. La pastoral social, el desarrollo humano integral, busca eso, el desarrollo humano. No solamente busca dar cosas, sino ante todo es un compromiso con el crecimiento y la dignidad del ser humano, entendido el ser humano como hijo de Dios, entendido el ser humano como el hermano en la fe, entendido el ser humano como aquel don que Dios me pone enfrente y al que me llama a amarlo y a ayudarle. Es eso. No sé si me pasé del tiempo. Usted nunca se pasa, monseñor, todo lo tiene bien calculado. Tampoco. Bueno, monseñor, yo quiero brevemente, antes de la oración, sacar 5 o 6 punticos de lo que creo, por lo menos a mí me deja usted como enseñanza y me subraya. Y gracias. Lo primero es una relación social que no es de subordinación, de no dominio, y esto se da gracias a la iluminación que da la fe para que en verdad pues sea una relación muy difícil entre, no pares en el rol, porque los roles son distintos, sino de pares en la dignidad. Y eso es una parte de la enseñanza de la iglesia en la cual la iglesia cree y usted bien ha predicado. La segunda cosa que me deja, la palabra bendición, usted repitió bastante la palabra bendición. Bendición, y una de las que subrayó como la fraternidad. La bendición es la fraternidad. Y hablaba de una fraternidad en camino de consolidación, o sea, la fraternidad es frágil y la fraternidad se aumenta, pero la fraternidad puede ponerse en camino, en un camino de consolidación. Lo tercero es la relación con Cristo. La relación con Cristo que la tocó hacia la mitad y al final volvió a hablar de la oración. La relación con Cristo que es la que origina la fe, sin, no, sin la relación con Cristo No hay. difícilmente te pueden tener dando la fe. Veo también como un transversal bastante presente el reconocimiento del otro,
en lo que usted señalaba. Yo puedo hacer el reconocimiento del otro en la calle, pero no puedo hacer el reconocimiento del otro con el cercano, que era lo que usted hablaba del desayuno, la invitación al reconocimiento del otro en el cercano, que es de mi misma parroquia, de mi mismo movimiento, de mi mismo grupo, y el reconocimiento del otro también, ya externo, pero también el reconocimiento del otro en el mundo interno. Mm. Y una parte que le puse yo, pues de lo que usted me deja como un eco, el perdón, ¿no? El perdón como un boleto para la construcción de sociedad, ¿no? El que me permite, porque Sí, el boleto es el que hace posible que uno entre y no se cole. Entonces eso, el perdón como reconocimiento como un boleto para poder construir la sociedad. Muchas sí. gracias, Monseñor Ricardo, Muchas gracias. por enseñarnos, sí. Y aquí, ¿cómo no agradecer a María también, ¿no? Pues Sí. agradecer a María para poder también terminar el día, porque tampoco nos vamos a trasnochar más, ya van a ser las 9, pero sí, en buena compañía, una compañía femenina magnífica quedamos. Vamos a hacer la oración que el Papa Francisco siempre nos propone al final de esta carta encíclica. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor sobre todo en los momentos de su tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuerda que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que sea el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Monseñor Ricardo, nuevamente muchas gracias. Tenga la bondad de darnos su bendición El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A todos, feliz Buenas noche. noches. Que descansen. Chao. Cuídense mucho. Chao. Gracias.